lo que estamos esperando es garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó desfinanciados del presupuesto nacional, y allí hay un presupuesto desfinanciado de 16.3 billones. Por lo tanto, vamos a procurar que a través de la emergencia económica y de los decretos reglamentarios de esa emergencia, en los cuales se establezcan las medidas tributarias, podamos compensar esos 16 billones que fueron desequilibrados por parte del Congreso de la República. Los decretos de emergencia, esperamos hoy estar ya presentando el decreto de emergencia económica, y esperamos a más tardar los primeros días de la próxima semana estar ya emitiendo los decretos reglamentarios. Gracias, muy amable. Fantástico y bendecido domingo 21 de diciembre del 2025, cada vez más cerca a esa Nochebuena. Domingo 21 del 2025, hoy se están cumpliendo 1232 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista, perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes y les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Cepeda, el bueno. He de decir, antes de comenzar, que ayer estuve en una parranda, digámoslo así, con el nodo Besos por Bogotá. Una tarde, noche muy especial, la verdad. Muchas gracias. No soy de bailar, no sé bailar, tengo ese problemita. Nunca aprendí a bailar, me las di de rockero toda la vida y oiga, y no aprendí a bailar, y hoy, ayer sí que me hizo falta, me dieron envidia verlos a todos ahí parrandeando. Pero bueno, ahí me sacó doña Sonia, a la que le envío un abrazo muy especial. Doña Sonia me sacó a bailar y también me sacó a bailar Maribel Sistori. Es que definitivamente soy un palo para bailar, de verdad, pero ahí me di las mañas y por supuesto que la pasé muy rico, y gracias también al concejal José Cuesta, todas las personas que estaban en ese maravilloso encuentro, personas todas maravillosas. Muchas gracias. Quiero enviarles un saludo a doña Sonia, como ya lo dije, que me sacó a bailar. Doña Sonia, disculpe, pero es que como se dio cuenta, soy un total palo para bailar. Mi esposa me ha tratado de enseñar y no, es que no hay por dónde. Ella sí parece un trompo, pero definitivamente no. Como les digo, me las di de rockero y no aprendí a bailar. Claro que, bueno, no me las di, yo era rockero. Y ahí colocaron un rockcito, pues ahí sí me paré, ahí brinqué un rato con todos ellos. Muchas gracias. Un saludo también a doña Dalila y a Dana, a Luzmila, a Arelis. Gracias, Arelis, por tus palabras. A don Germán Rodríguez, muchísimas gracias. A Maribel Sistori. Maribel también me sacó a bailar, Dios mío. Y ella es barranquillera, o sea, imagínense, baila como un trompo y con este palo ahí. Pero bueno, ahí le hicimos. Muchas gracias, Maribel, de verdad. A don Pedronel, gracias eternas, don Pedronel. Doña Teresa. Qué persona tan maravillosa. Esa fue mi compañera en la noche. Doña Teresa, un abrazo enorme. Y le doy gracias a Dios por haberla conocido a usted y bueno, y a todas las personas. Pero doña Teresa, una mujer muy especial. A don Pedro Joaquín también le envío un fuerte abrazo. Duro con ese libro y con las historias que me estuvo contando. Ya hablaremos el año entrante, que no está tan lejos, a ver cómo le hacemos, que me dijo que me quería hacer una entrevista. Don Pedro Joaquín también le envío entonces un abrazo enorme.
Muchas gracias de verdad por esa tarde-noche maravillosa que tuve el placer de compartir con todas estas personas maravillosas también. Bueno, vimos en la intro del video, pues, emergencia económica. El Congreso no aprueba la ley para financiar el presupuesto, pues el gobierno no puede simplemente quedarse quietecito, ¿no? Quedarse cruzado de brazos, como se dice. Pues entonces se declara la emergencia económica. La medida fue anunciada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Estamos aquí en la página del Ministerio de Hacienda. Anunciada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que responde a la crítica situación económica agravada con el archivo de la Ley de Financiamiento el pasado 9 de diciembre, en la tercera sesión conjunta de las comisiones económicas del Congreso. Ávila Plazas, en rueda de prensa luego de la última reunión del Banco de la República, confirmó que el gobierno presentará el texto de la emergencia económica y sus decretos reglamentarios. Vámonos para la página de RTBC. Aquí estamos. Entonces la medida fue dada a conocer por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Según el jefe de la cartera económica, el hundimiento de la ley de financiamiento dejó un faltante cercano a los 16 billones de pesos, recursos que estaban destinados a cubrir el déficit fiscal y a respaldar los programas sociales contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, advirtió que la negativa del legislativo obligó al Ejecutivo a acudir a mecanismos constitucionales extraordinarios para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Increíble, ¿no? Esto tocó, y llama mucho la atención, ¿no? Somos la cuarta economía, porque eso no es mentira, y lo destacó incluso la prensa en Londres. En Londres se habló precisamente de esto. El diario BBC News Mundo publicó un artículo referente a Colombia y a cómo se está manejando la economía. Somos la cuarta economía, así les duela a los uribistas, así digan que es mentira. No es mentira, porque la gente, los uribistas salieron a decir, entonces no es que somos la cuarta economía, entonces ¿por qué estamos declarando emergencia económica? Así lo sueltan y así lo dicen, ¿no? Los datos no se los inventó el gobierno, ¿no? Y The Economist también lo publica y habla también que es la economía más fuerte en América Latina. Así les duela, así les joda, porque es la verdad. Es que lee uno comentarios y escucha la gente hablar y definitivamente yo no sé de qué están hechos, ¿no? En ese sentido, venga, aquí vamos a hacer un paréntesis, ya que están hablando tanto estos uribistas, ¿no? Que cómo es que se va a robar la plata Petro y que entonces esa plata es para robársela y que Verónica se la va a llevar en los maletines. Es lo único que dicen. Pero miren esto que ocurrió en un medio, en uno de esos medios. Vamos a saltarnos acá el guión que tenemos. Dice aquí, Jandres, @Jandres. ¿Cuál es la fregadera de la oposición? ¿Qué es lo que está mal? Petro no acabó el país, hoy la gente está contenta porque el huevo está barato, el dólar está barato, la economía crece, el desempleo en mínimos históricos. ¿Y quién dijo eso? Juan Daniel Oviedo. Escuchen esto ahí al lado. Miren esto. Yo vuelvo a tu pregunta que me parece importantísima y no por quitarle el uso de la palabra a Juan Manuel, pero ojo. Colombia no es el país que creíamos que íbamos a ser cuando mucha gente dijo, uy, ¿cómo fue que ganó Petro? Va a acabar el país, ¿sí? Hoy Colombia está contenta y va a amanecer más contenta en enero de 2026, porque el huevo está barato, el dólar está barato, la economía crece, el desempleo en mínimos históricos y la gente que vota, no la que simplemente responde las encuestas con su voto con el deseo, ¿sí? La gente que vota va a decir, ¿cuál es la fregadera de la oposición? ¿Qué es lo que está mal? Pues de hecho, Fedesarrollo entregó los resultados de la encuesta de opinión del consumidor. Y lo que dicen los consumidores hoy es que la confianza vuelve a niveles prepandemia, al 2015. Es decir, Camila, sí hay ahí está la respuesta. Los tonos de decir,
nos vamos a destruir, se va a acabar todo, el país va a ser un desierto, las ciudades se van a incendiar. La gente no le va a comer cuento a eso. Entonces nuestra tarea es ser audaces, ser capaces de ponernos de acuerdo en cómo ofrecemos cosas que le interesen a la gente alrededor de ese futuro desafiante que tiene el país. Pero Ahí está. Qué hablado, ¿no? Qué forma de hablar la de Oviedo. Orregomelo, soy gasoso. Pero ahí lo dijo, y eso es lo que uno ve en la calle. Por ahí acabo de leer precisamente un WhatsApp en Nodos de Bogotá. Mire, aquí lo tengo, que me incluyeron en esta cuenta. A ver, es que me llamó mucho la atención porque una persona que está recorriendo el país por su trabajo, aquí dice: por razones laborales y académicas he visitado 4 ciudades importantes en Colombia en el último mes. Me refiero a Cartagena, a Barranquilla, a Medellín y por supuesto Bogotá, en donde resido. Por donde caminé encontré los centros comerciales repletos, los comercios informales inundados de compradores, los hoteles con excelente aforo, las concesionarias de vehículos con magníficas ventas, la construcción activa, el comercio vibrando, los aviones atiborrados de pasajeros y los aeropuertos saturados de usuarios. No me siento una autoridad en economía, pero si alguien me dice que el país está siendo destruido por Petro y su gobierno, rápidamente me taparé la nariz con los dedos para no sentir el aliento de los habladores de caca. Ahí lo puso. Es que uno sale por aquí y se da uno cuenta de eso. Se da uno cuenta de eso. Lo que les decía yo, por ejemplo, el día ese de la ciclorruta nocturna, eso estaba hasta las trancas, la gente fuera, los negocios atiborrados de gente, bicicletas parqueadas, los muchachos consumiendo sus hamburguesas, sus comidas, sus perros calientes, en fin. Eso lo he visto y lo dice una persona que ha estado fuera de Bogotá, por ejemplo. Y se ven las imágenes, centros comerciales a reventar. Y lo acabamos de escuchar en palabras de este Oviedo, ¿no? Juan Daniel Oviedo. Entonces, que somos la cuarta economía. Entonces la pregunta que hice antes de empezar este paréntesis era, ¿cómo sería si el Banco de la República hubiera bajado las tasas de interés? Si el Congreso hubiera aprobado la ley de financiamiento o no hubiera saboteado el presupuesto del país, si no se hubieran cometido errores como lo del exministro Ocampo, dándole la plata a los megarricos y dejando sin billete los programas sociales que Gustavo Petro los va a cumplir sí o sí, porque así no les guste. Por eso fue que nosotros votamos. Pero el argumento también es que gastando menos. Cuando se han nombrado equipos médicos, ¿cuántas personas se han nombrado? Esos son contratos que se tienen que hacer y lo llaman burocracia, lo llaman despilfarro. Cuando se han contratado profesores, ¿eso qué lo llaman? Burocracia, ¿cierto? Y eso es lo que aparece entonces en las cifras, dado como un gasto altísimo. Que hay errores, claro que hay errores, pero la cosa no es como la pintan. Y llama la atención esa posición de Juan Daniel Oviedo. Vamos a ver si es que van a cambiar la estrategia, porque lo dijo claro. Y así vimos retorcerse a Galán ahora con el peinado del papá. Ay, Luis Carlos. ¿Ah? ¿Qué más decimos? Entonces, el gobierno del presidente Gustavo Petro declara la emergencia económica luego de que el Congreso hundiera la ley de financiamiento. La iniciativa fue rechazada en la Comisión Cuarta del Senado, lo que dejó sin respaldo legislativo a una de las principales apuestas del gobierno. Para el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la negativa del Congreso generó un hueco fiscal significativo, lo que obligó a buscar mecanismos alternativos para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de programas sociales contenidos en ese Plan Nacional de Desarrollo. ¿Pero qué significa la declaratoria de emergencia económica? Se declara mediante un decreto legislativo firmado por el presidente y todos sus ministros cuando hay hechos graves e inminentes que perturban el orden económico, social y ecológico
otorgándole facultades excepcionales para legislar por decretos, adoptar medidas urgentes. La medida se aplica por periodos de 30 días que pueden ser prorrogados con aprobación del Congreso. SET, figura excepcional, permite, es que está aquí, tiene errores. Esta figura excepcional permite al Estado ejercer controles sobre precios y salarios, gestionar de manera más flexible el presupuesto, redirigir recursos hacia áreas que requieren atención inmediata y garantizar los programas sociales del gobierno del cambio. Entonces, declarada la emergencia económica. Y por el otro lado vimos que el Banco de la República mantiene la tasa monetaria en 9.25. Dice que la decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta mantiene una postura cautelosa de la política monetaria. Pues tiene su respuesta. No mantienen igual la tasa de interés, como dice ese Banco de la República. No es verdad. Sino que suben la tasa de interés real, porque la inflación bajó el mes pasado y además saben que Estados Unidos y el Reino Unido van a bajar la tasa de interés en sus países. El banco puede desencadenar una revaluación peligrosa. El Banco de la República es independiente, pero solo del progresismo económico y de los trabajadores. El Banco de la República es dependiente de los intereses de los propietarios del capital financiero. Quieren frenar a Colombia por política, para ver si esa gobernanza paramilitar regresa. Ocampo me recomendó la persona que indique que asumiera el cargo en la junta directiva y yo, estúpidamente, acepté. Dijo que era progresista. ¡Qué barbaridad! Ella hacía una nueva mayoría que engañó hasta con las mismas tesis de Ocampo que ya no las aplica su recomendada. Apúntenlo. Es quizás el peor error que cometí en mi gobierno. Ocampo. Apuntado. Ahí dijo. Apúntenlo. Me autocritico. Podía hoy tener la mayoría de la Junta al lado de los intereses del pueblo trabajador, pero le creí a Ocampo. Muy ingenuo yo. En el artículo que nombramos y que hablamos de la BBC News, citan a Ocampo. Por eso no lo he traído, pero sí se destacó la economía en Colombia, cómo le han apostado al campo. Yo lo leí, lo tenía incluso como material, pero apenas vi que Ocampo es de Ocampo aquí. Ocampo. Los economistas del poder no van a la cárcel. A quienes pensamos la economía desde la economía clásica, la economía política nos quieren llevar a la cárcel por orden del banquero. La que acusa a Bonilla, una asesora uribista, también estaba con Ocampo y antes con Restrepo y con Carrasquilla en el gobierno de Duque. Vaya error. A Bonilla lo engañaron los adoradores de Uribe, a mí los que se decían de centro. En vez de articularse el programa de gobierno que el pueblo votó, decidieron sabotearlo. Cualquier alianza política debe construirse sobre sólidos objetivos a favor del pueblo. Esa es la lección que queda. Es a construir un Estado social de derecho como ordena la Constitución, que implica una economía social de mercado y con la regulación estatal en los sectores estratégicos económicos del país bien puesta. Es así como el mundo se dirige hoy económicamente, y es un proceso que debe estar ligado profundamente a la descarbonización de la economía, porque si no es la vida la que perece. He demostrado en mi gobierno y el bienestar mismo del pueblo que ha aumentado que las tesis neoliberales no son ciencia, son solo ideología política falseante al servicio de los mega ricos. Y entonces el siguiente tema que nos tiene tristes, la verdad, y viendo lo último que ocurrió con el ministro Ricardo Bonilla. El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, registró una descompensación por baja presión arterial y fue atendido por personal médico. Debido a esto, se solicitó una valoración médica en el Centro de Estudios Superiores de la Policía. Bonilla padeció hace algunos meses un ataque isquémico cerebral y presenta afasia motora, por lo que requiere atención médica especializada. La magistrada Rosero, que liberó a Uribe, dice Gustavo Petro, no quiso ni escuchar la defensa en donde se le dijo que el profesor Ricardo Bonilla, mi ministro de Hacienda, había estado en cuidados intensivos e insensible y sin reconocer las normas que la obligaban a no sobrepasar las peticiones de las partes porque era juez de garantías. Se sobrepasó y esperando en la prensa
la foto del exministro de Hacienda preso. Lo llevó a la medida intramural. Todo lo contrario que hizo con Uribe. Le importó nada su enfermedad grave. Uribe estuvo en prisión en su gran hacienda. La gente del trabajo y el saber van es a su humillación y son víctimas de la venganza solo por ayudar al pueblo. Yo sé que Bonilla es inocente. Y han apresado a un profesor de economía por venganza. Invito a todo el estudiantado de economía de Colombia a expresarse apenas lleguen a sus facultades para examinar cómo se criminaliza a Colombia. Las posturas intelectuales diferentes a la gobernanza paramilitar. Y lo hicieron. Y mostraron las fotos de Ricardo Bonilla. Lo hizo ese medio asqueroso de RCN. Por supuesto, aquí en Colombia con C no las vamos a publicar. Eso me parece un acto muy bajo. Muy bajo. Pero ya sabemos de qué son capaces estos miserables de los medios alineados con esa gente. Asqueroso lo que hizo RCN. Y todos están replicando esa imagen. Increíble. Mostrar las fotos, y lo dice Cancino, Iván Cancino, que hasta lo repostea Gustavo Petro. Mostrar las fotos de reseña de personas que no han sido vencidas en juicio es un acto cobarde. Los medios deben cubrir la noticia y jamás criticar esa labor, pero quien las filtra no merece respeto alguno. Oiga, y lo he visto en otros medios alternativos que han publicado la foto, allá cada cual. Pero aquí no lo vamos a hacer. Por supuesto que no lo vamos a hacer. A ver, ¿qué más tenemos acá? Gustavo Petro, ahí lo escuchamos y leímos el post, ¿no? Ahí leímos el post, escucharon lo que yo lo leía. Pero lo repite, Ricardo Bonilla es inocente. Esta es la hoja de Ricardo Bonilla, es la hoja de un profesional y profesor de economía. La misma persona que liberó a Uribe en un proceso que habla de masacres de paramilitares desde su hacienda. Y con hermano, probadamente paramilitar. Y que no son 12 sino 13, eso lo digo yo. Vinculado al narco, cuya organización mató 700 personas, entre ellas niñas. Y es la misma que ante un hombre docto, salido apenas de la UCI, profesor de toda su vida, sin antecedentes, sin hermanos paramilitares, una vida dedicada a enseñar, sin que la fiscalía, que era la que podía pedirlo, pidiera cárcel. Solo por ser de mi gobierno va a la cárcel. Quieren que pase su Navidad lejos de su familia, porque es progresista. Aquí no lloramos, pero hay que saber de lo que se trata. La acusación sobre Bonilla es que parlamentarios de la derecha, miembros de las comisiones económicas, se reunieron con Bonilla en su oficina o pidieron proyectos en la UNGRD. La funcionaria que llevaba los mensajes de Carrasquilla a los congresistas es la misma que acusa a Bonilla y también esta vez llevaba mensajes a los congresistas. Habría montañas si se reunieran las peticiones de los proyectos de los congresistas que piden al gobierno. Eso es delito. Delito es que en cualquier proyecto que se realice se pierda el dinero en sus promotores. Yo mismo hice el debate en el que denuncié la existencia de los cupos parlamentarios en donde se sacaban los proyectos y el dinero y pasaban a sus alcaldes amigos. Estos se los entregaban a los contratistas, amigos del contratista, y los dineros volvían a los bolsillos particulares. Llené muros enteros con los centenares de códigos con los que encriptaban la asignación del proyecto del DRI en el gobierno de Pastrana. Todos los gobiernos han entregado cupos indicativos a parlamentarios y se los han robado por toda la carita. Así financian elecciones con dinero público. Y ahí está Ciro Ramírez. Y están las marionetas. Y que lo digan. Hipócritas. En mi movimiento no hay campaña individuales al Congreso. Nadie necesita cupos parlamentarios y no los damos. Ni la Fiscalía ni la Justicia investigó los centenares de cupos que yo mismo descubrí y denuncié
Como pruebas estaba el contralor Osa Escobar, que también lo descubrió, y los computadores que se llevaron del gobierno nacional, pero desde entonces nadie investigó, solo cuando se imaginaron que lo habíamos hecho y que yo di la orden. Por eso, la sevicia contra Ricardo y contra Velasco. Creen que me denunciarán para salir y resulta que yo fui el denunciante. Y aquí les doy la prueba. Y cita Gustavo Petro este artículo de La Silla Vacía del 5 de diciembre del 2024. Cuando Petro denunció cupos indicativos y Santos le contestó que él también lo recibía. Ahí vemos esta imagen. El presidente Gustavo Petro ha dicho que ningún funcionario de su gobierno ha entregado cupos indicativos a congresistas a cambio de votos. Eso es en medio del escándalo de presunta corrupción que cobró la cabeza de Ricardo Bonilla. La defensa de Petro es que él, siendo congresista, denunció la repartición de esos cupos en 2002. En aquel entonces eran hechos por centenares, en donde los congresistas identificados por códigos secretos en el Ministerio de Hacienda y donde se entregaban centenares de miles de millones de pesos girados a alcaldes amigos de los congresistas para que estos eligieran los contratistas que iban a darle dinero en efectivo para comprar los votos de sus electores, dijo en un mensaje. Petro se refiere a la denuncia que hizo el 5 de junio del 2002, cuando era representante a la Cámara. Ese día, en la plenaria y en compañía de Antonio Navarro y Germán Navas, hizo un debate de control político al entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, para exponer cómo desde el gobierno de Andrés Pastrana se habían entregado más de 120.000 millones en cupos indicativos a senadores y representantes. El acta de sesión muestra cómo efectivamente Petro, con papeles en mano y con gráficos expuestos en VideoBeam, de pruebas que compiló en disquetes, documentó un listado de obras que dice fueron priorizadas por el Ministerio de Santos y asignadas a congresistas. En la presentación salen códigos que, según Petro, se referían en clave a los congresistas beneficiados por ese cupo. En ese debate del 2002, la respuesta de Santos Nobel de Paz inició por decir que las denuncias de Petro y Navarro eran de táctica guerrillera. La denuncia de la dupla Navarro-Petro. Voy a hacer referencia a algo que es tal vez lo más delicado de todo. Otro miembro de esa Cámara que está aquí sentado nos confesó que el ministro de Hacienda le había ofrecido cupos si cambiaba su voto en torno al acto legislativo 012, dijo el representante Antonio Navarro. Están los nombres de quien lo dijo, de quienes fueron testigos de esto, si es que esto hace falta. Pero si eso no es desviación de poder, entonces que me digan de qué estamos hablando, remató. El 012 fue el número del proyecto de acto legislativo del gobierno Andrés Pastrana que reformó la distribución de recursos en las regiones en el denominado Sistema General de Participaciones. SGP es lo que ahora, 23 años después, el Congreso está a punto de reformar otra vez. Solo falta la conciliación para devolver la autonomía financiera a las regiones en lo que será la reforma al Estado más profunda de este gobierno. Navarro dijo que el entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, había desviado el poder al comprar votos en el Congreso con cupos indicativos para sacar adelante esa norma. Para eso hizo un análisis de una sentencia de la Corte Constitucional de 2001 que delimitó la participación de los congresistas en la definición del presupuesto nacional. Se está desviando el poder porque se está favoreciendo a los miembros del Congreso para que esos mismos miembros del Congreso que reciben el favorecimiento también favorezcan con su voto los proyectos delicados, complejos del gobierno, y eso es lo que queremos que termine, concluyó. Luego fue el turno para el representante por Bogotá, Gustavo Petro. Todas las normas constitucionales escritas en la famosa sentencia de la Corte Constitucional se violaron. Y vamos a empezar describiendo lo que fue mi investigación, dijo, y se activó el VideoBeam de la plenaria. Petro expuso una base de datos de Excel con nombres de proyectos de inversión, con columnas, con códigos y la letra S o R. Las que tenían S, dijo Petro, correspondían a senadores y las que tenían R a representantes. Los códigos se referían a los nombres en claves de los congresistas beneficiados.
fueron 488 proyectos para un total de 119.743 millones de pesos. Es decir, que vía cupos individuales de libre asignación, el 82.17% del presupuesto del DRI, Desarrollo Integral Campesino, fue asignado. Dijo Petro, la contratación, añadió, se hizo entre diciembre del 2001 y enero del 2002 en época electoral. Y en la tesis de Navarro, de que vía cupos indicativos fue que el gobierno Pastrana aprobó el 012, expuso dos imágenes más. Las dos imágenes visualmente comparadas indican que la mayor parte de los que votaron sí recibieron cupos y la mayor parte de los que votaron no recibieron. Como ustedes saben, este proyecto pasó por 3 votos, 3 o 4 votos. La incidencia de los cupos en la aprobación del proyecto fue vital, dijo. En la medida que midiéramos con el billete, el 90% del valor de los cupos estuvo en quienes votaron sí y tan solo un 10% en que votaron no. Allí es donde creo que hay un indicio de desviación del poder, añadió. Acto seguido, con base en el cotejo de códigos, Petro empezó a soltar nombres de beneficiados con esos cupos indicativos. En primer lugar, Vicente Blel, senador de la República, manejó una cantidad de más de 15.000, exactamente 15.522 millones de pesos. No la manejó él de su bolsillo. Ojo, no vamos a caer en simplicidades, no. Asignó libremente a través de su dedo como propietario de un cupo dado por el DRI, asignó en 43 proyectos, casi el 10% de proyectos aprobados. Asignó más de 15.522 millones de pesos. Y siguió. El segundo reglón es Otto Bula, tercer reglón del expresidente del Senado de la República, Mario Uribe. Otto Bula asignó 19 proyectos por 9.623. El tercero en importancia no es un congresista. Es un dato extraño para evaluar aquí. Es el secretario general de la Cámara, Angelino Liscano, que manejó 34 proyectos de los 572 con cupos de 7.181 millones de pesos, todos del Caquetá. Vamos a dejar ahí, no vamos a leer todo el artículo, pero ahí entramos más en contexto de lo que venimos hablando y lo que venía hablando Gustavo Petro, transmitiéndonos Gustavo Petro a través de su mensaje en su cuenta de X. Entonces, continuamos. Eso que denuncié no lo dejo pasar en mi gobierno ni a palo. Pregunto, ¿algunos de los parlamentarios de las comisiones económicas lograron concretar los proyectos que pidieron o yo logré impedirlos? Sí, yo los impedí. Si yo los impedí, ¿cuál es el delito de Ricardo? Yo le llamo a esto odio. Creo en la inocencia de Ricardo. Pero abran los ojos. Ya uno dijo que nos destriparían y eso ha calado en los odiantes. No están mintiendo. No pasarán. Es mi consigna. Yo quiero empezar por decir que tengo un gran aprecio por el ministro Ricardo Bonilla. Trabajamos con él. Estoy personalmente convencido de su inocencia. Roma Rosa dice, en mi opinión, en el caso de Ricardo Bonilla, la togada Aura Alexandra Rosero del Tribunal Superior de Bogotá debe ser investigada por Camargo, por la Fiscalía, por prevaricato al violar el precedente horizontal que ella misma avaló para concederle la libertad a Matarife por presunción de inocencia. Opinión del abogado Roma Rosa. Y aquí tenemos también a Elmer José Montaña, que ha publicado un video e incluso Gustavo Petro también lo ha reposteado. Escuchemos. Una invitación respetuosa a los colegas abogados penalistas para que nos pronunciemos en relación con la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá en el sentido de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. El tribunal cometió un gravísimo error y estableció un precedente nefasto para la justicia colombiana. ¿Por qué? Porque el sistema penal acusatorio está basado en el principio de justicia rogada. ¿Qué quiere decir esto?
que los jueces de control de garantías, y en este caso los magistrados lo eran, tienen que ceñirse a lo que estrictamente les solicite la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal. Si el fiscal del caso se equivocó y aquí no procedía la detención domiciliaria como se había solicitado, no podían los magistrados corregir el error de la Fiscalía para hacer más gravosa la situación de estos exfuncionarios. Lo que debió haber hecho, atendiendo también el principio de favorabilidad, fue haber negado la solicitud de medida de aseguramiento. Muy seguramente, jueces de control de garantías van a seguir este ejemplo, y cada vez que la Fiscalía cometa un error, entonces saldrá el juez de control de garantías a corregir el error del fiscal y hacerle gravosa la situación de los imputados. Entonces los abogados no vamos a tener que defendernos solamente de los argumentos y de las posturas de la Fiscalía, sino también de los jueces de control de garantías, que deben actuar de manera imparcial. El juez de control de garantías no se puede poner del lado de la Fiscalía General de la Nación para corregir sus yerros. Invito entonces a los colegas a que participemos de este debate público y, por supuesto, rechacemos posturas como la de los honorables magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Entonces, los ministros de Estado Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no tuvieron juez de control de garantías. Para ellos, el Poder Judicial no era un juez, sino enemigo. Este es el Estado que llaman destripador del progresismo. Ya sueñan con formarlo. Y ya sabe la clase media en qué tipo de realidad se moverá si vota al pasado, porque lo que le pasa a uno, como en 1933 alemán, le terminará pasando a todos. Ahora le sucede a uno de los mejores economistas del país y uno de sus mejores senadores. No es coincidencia que la magistrada que liberó a Uribe de la cárcel es la que envía por fuera de normas a los progresistas a la cárcel. Así también llevaron los 3.000 jóvenes de la protesta y los llamaron terroristas. Esperaremos qué pasa con el ministro Bonilla y el ministro Velasco. Pero tenemos que cambiar de tema y obviamente dándole continuidad a nuestro video anterior, estábamos muy atentos a la reacción de Gustavo Petro al ver esta imagen, donde aparece Andrés Pastrana Arango junto a Ghislaine Maxwell, principal cómplice de Epstein, condenada a 20 años de prisión. Y como les digo, entonces estamos atentos qué decía Gustavo Petro de esa foto. ¿Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestras fuerzas militares a una pederasta? Esa fue la respuesta de Gustavo Petro. Aparte, no solamente le pusieron un uniforme, ¿no? Sino que, según el reporte de Daniel Coronel, también pilotó un Black Hawk, ¿no? Uno de los helicópteros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Recordamos esa foto que la hizo pública el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y aparte no fue la única foto, porque acá, según Daniel Coronel, aquí vemos, los dos tienen uniforme de piloto de helicóptero militar con la bandera de Colombia visible. En una declaración ante el fiscal Todd Blanche, Maxwell afirmó que fue a Colombia con Epstein y además dijo: soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y piloté un Black Hawk en Colombia. Pero eso no es todo. En el libro entitled The Rise and Fall of the House of York, escrito por Andrew Lowney, aseguran que Ghislaine en las fiestas regaló a los invitados con historias sobre volar un helicóptero Black Hawk en Colombia y disparar un cohete contra un campamento terrorista. Y el que está en la lista Clinton es Gustavo Petro, ¿no? Pero ¿qué respondió Pastrana? No me intimida un pederasta, dice Gustavo Petro, que se rodea de violadores de niños y pacta con ellos, en fin. Una barrabasada y una calumnia la que ha publicado
Andrés Pastrana, obviamente no le vamos a dar visibilidad a eso. ¿Qué tal el descaro? El expresidente Pastrana vistiendo con uniforme de las fuerzas militares, manchando ese uniforme sagrado, se lo prestó la proxeneta de Epstein. Y además parece que le prestó los helicópteros como si fueran juguetes. Y es que ahora que salen a la luz los nuevos archivos del caso Epstein, también van apareciendo escenas que retratan así, con crudeza, lo que parece que es Colombia para los expresidentes de este país, una finca de ellos. Ahora, unas fotografías muestran a quien presuntamente fue la proxeneta de Epstein, la mujer que le conseguía, oiga, las víctimas, pasándose por todo el país, compartiendo espacios con el expresidente Pastrana, y según versiones en algunos libros que se han hecho públicos, al parecer le prestaba los helicópteros, como ella era piloto, para que los manejara como si fuera un caballo de la hacienda del expresidente Pastrana, y que al parecer hasta disparó cohetes contra rebeldes. Es que definitivamente tratan a las fuerzas militares como si fueran escoltas privados, guachimanes, guardianes de quinta categoría, porque es que no es la dignidad ni siquiera que merecen los vigilantes privados. Humillaron a las fuerzas militares y trataron esto aquí como si fuera un safari que le alquilan a los ricos del país. Realmente escandaloso, y tiene que responder políticamente el expresidente Pastrana, que eso sí, cuando hay que hablar del presidente Petro y criticar al presidente Petro, está en primera línea, pero que responda por la manera en que arrodilló al país. Pero mucho ojo, porque esta vez Pastrana se pasó, y se pasó, como dicen en España, 3 pueblos o más. Y nos vamos entonces a la cuenta de Alejandro Carranza, el abogado del presidente Gustavo Petro. Y ojo con lo que dice, mucho cuidado con lo que dice y lo que vamos a leer a continuación, porque trae una relación, ¿no?, con la actuación de este sistema judicial colombiano, en este caso también la Fiscalía, que definitivamente tanta esperanza que teníamos puesta, no porque fuera, porque no lo es, amiga, o que fuera la fiscal de Petro, no, porque se suponía que era una persona que iba a llegar a hacer una labor muy buena en la Fiscalía, y ha sido todo lo contrario. Miren lo que dice el abogado Carranza. Desde hace 2 meses, se lo dirige a la Fiscalía, desde hace 2 meses venimos solicitando la audiencia de desarchivo ante el juez de control de garantías que corresponda, dentro de la denuncia penal que el señor presidente Gustavo Petro formuló contra Andrés Pastrana por presuntas injurias y calumnias agravadas. Y miren, resulta que la fiscal del caso archivó este asunto delicado con una motivación mínima, resumida en un párrafo insuficiente, por lo cual ahora entro a representar al presidente Petro. Y me encuentro con una fiscal del caso que no responde los derechos de petición, se niega a entregar copias del archivo y se excusa de la audiencia de desarchivo con incapacidades médicas de 2 días. Mientras tanto, el presunto agresor continúa impune, agrediendo, persistiendo en su animus diffamandi y animus calumniandi. A la fiscalía y a los jueces se acude precisamente porque así se debe tramitar las diferencias en una democracia, con contradicción, audiencia, publicidad y decisiones que produzcan consecuencias jurídicas. Que una fiscal dilate o incumpla es responsabilidad personal de esa servidora, pero que la institución no adopte correctivos oportunos para garantizar que otro funcionario asuma y cumpla el deber funcional es responsabilidad de la Fiscalía, de la señora Camargo. Permitir que esta situación se prolongue dejando al presidente Gustavo Petro sin acceso real y efectivo a la justicia constituye una falla institucional que por opacidad termina alimentando la polarización y degradando la confianza ciudadana en el sistema. Y cita ahí a la rama judicial, a la Procuraduría, en fin. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? La Fiscalía nueva es igual que la del
tráfuga, apatrida Barbosa. ¿Quiénes son los que trabajan en esa fiscalía? ¿Presuntos delincuentes? Increíble, increíble. Cambiaron la fiscal, pero la fiscalía sigue siendo ese antro. Y lo decimos así, ese antro. Porque, ¿qué más se le puede decir, no? Tomando las palabras que utiliza también Gonzalo Guillén. Allá lejos hay una isla. Ahí vemos. Y antes de llegar a las ñapitas, ¿sí vieron la última también? Luto en el ubérrimo. Luto en la casa La Furí Cabal. Luto en la Casa Blanca. Condenado el animal uribista Publio Hernán Mejía por falsos positivos. 20 años es poco. Colombia debe estudiar, bueno, eso ya es una opinión de Roma Rosa, pero esa es la noticia. La JEP condenó a 20 años de prisión al coronel Publio Hernán Mejía por falsos positivos. El fallo establece responsabilidad penal por los hechos ocurridos durante operaciones militares en la región Caribe. La Jurisdicción Especial para la Paz condenó a 20 años de cárcel al coronel en retiro Publio Hernán Mejía por su responsabilidad, ojo a este número, en 72 ejecuciones extrajudiciales y apenas 20 años cometidos en Cesar y La Guajira, cuando se desempeñó como comandante del batallón La Popa en Valledupar. Tras 8 meses de juicio adversarial transicional en los que se escucharon 54 testigos y se analizaron más de 329,000 folios, 299 horas de grabaciones entre versiones y declaraciones, 35 expedientes que suman 94,327 folios y 200 órdenes de policía judicial, entre otras pruebas, la sección de ausencia de reconocimiento de verdad del Tribunal para la Paz, JEP, impuso la sanción ordinaria de 20 años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez. Entre las víctimas presentadas como bajas en combate se encuentran 3 mujeres y 69 hombres. En su mayoría, se trataba de campesinos integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, así como jóvenes desempleados en contextos de vulnerabilidad económica. Mala semana para la Cabal. Se condenó a su amigo Hernán Mejía a 20 años de prisión por el asesinato de 72 personas inocentes que hizo pasar como guerrilleros dados de baja. El coronel en retiro, más condecorado, resultó ser un completo monstruo. Ahí tienen a sus héroes. ¿Pero esto qué es? Y como primer ñapita, el día de hoy traemos esta foto. ¿No lo están viendo? Esa foto. Ahí vemos, ¿no? Nada más ni nada menos a De la Espriella. Con el Ñeñe Hernández en una boda, ¿no? Parecer lo que es la boda. ¿Cómo así? Que están demandando al que publique esta foto del narcotraficante Ñeñe Hernández en el matrimonio de Abelardo De la Espriella. Por favor, no compartir. ¿Ah? Véalos. Ahí están. Siguiente ñapita. Cosas que pasan en Bogotá. Colombia Oscura publica. Opine, la ley es para los de Ruana. En un video grabado en el centro de Bogotá, un ciudadano evidencia cómo un vehículo particular de gama baja es inmovilizado por la Secretaría o el sector movilidad, mientras a pocos metros se observan camionetas de alta gama mal estacionadas. Eso no pasa nada, sin ningún tipo de sanción. No. Cuando se pregunten que por qué la ley es para los de Ruana, vean una grúa. Así es aquí en Bogotá, aquí ha sido siempre. Motos de pobre, carro de pobre, estos dos hijueputas mal parqueados. Pero pues como tienen plata, compran aquí a los de tránsito. Esto pasa todos los días en el centro, ¿verdad? Ahí parqueaditos al lado de la grúa, ahí donde están los de tránsito, por allá persiguiendo a los más huevones.
Así es. Muchas veces lo hemos visto. Aquí en el poco tiempo que llevamos nos hemos dado cuenta cómo se pasan por la faja todo. Y si es una Toyota, pues ahí se queda. Y la Toyota puede parquearse donde quiera. Y no pasa absolutamente nada. Y el de la fiscalía puede comerse los semáforos que se le dé la gana solamente para llegar a comerse una arepa. Así son. Y así es. Como un policía que días casi nos atropella, a Mateo y a mí, un señor nos dio el paso en un cruce que hay acá, imposible, de los muchos cruces imposibles que hay en Colombia para los peatones, en Bogotá, para los peatones. Un señor de una camioneta, era una Subaru, me dio paso y casi un policía nos levanta en una moto. Le digo al policía, oiga, ¿no ve que este es un paso peatonal? Que estábamos encima de un paso peatonal. Pero no ve que yo vengo manejando la moto, ¿cómo que? O sea, ¿cuál es la excusa? Que por ir en una moto no puede ver las líneas. Un policía pasa la moto, eso ahí madrió, y cuando vemos con el de la camioneta quedó también asombrado, sin luces. Las luces de atrás, lleva la luz de adelante, pero la luz de atrás cuando frena que tiene que prender y tal, apagadas. Vaya que le pase eso a cualquiera por ahí. A ver cómo le van metiendo su multa, ¿no? Así son, y así es. Y es que cambiar eso es lo más jodido. Impresionante estas imágenes. Como también impresionante esta concejal Cristina Calderón, que dice y publica, feliz cumpleaños Transmilenio. Gracias por 25 años de cambiarnos la vida. ¿Perdón? ¿Cambiarnos la vida? Nos lleva donde tenemos que llegar. Mejoró la movilidad de Bogotá y transformó la calidad de vida de los bogotanos. Oiga, qué burla tan hijo de madre. Perdón la palabra. Pero esto no puede ser. Y miren las imágenes que publican, ¿no? Un solecito, no, ese bucecito. ¿Por qué no los ponen quemándose? O miren esta imagen, ¿no? Con un cielo, tal, ¿no? No, qué maravilla. Cualquiera que ve esto. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ah? Miren, las estaciones así, ¿sí? Es que son, pero asquerosos, son asquerosos. Y por acá le contestan, la única gente que está feliz con Transmilenio es la que no lo usa. Esa es la misma señora que levanta vendedores informales porque no la dejan entrar al Zara. Sí, es la misma. Es esa concejal Cristina Calderón del partido de Luis Carlos Galán. Y dice por acá Jorge Montana, espero que tanto el hermoso metro elevado como el Transmilenio sigan siendo excelentes negocios para sus operadores. De este modo seguirán teniendo bastante frecuencias y buses nuevos y limpios. Tenaz, ¿no? Tenaz esa gente. Por supuesto que son excelentes negocios para sus operadores y un fracaso para los bogotanos, contesta el concejal José Cuesta. Para los bogotanos y para el Distrito Capital. Seguro que no sabe cuánto aportó este año el distrito a través del FED para que los negocios de los operadores sean excelentes. El datico se lo debo de tarea. Siguiente, ñapita, una excelente noticia para Ciénaga de Oro. Vámonos con buenas noticias. Allá en el departamento del Córdoba. El SENA abrió su nueva sede Coronel Aureliano Buendía, ofreciendo formación técnica a más de 1.200 jóvenes. Un gran impulso para el desarrollo y empleo de la región. Y aquí vemos esta pieza gráfica de voces. Ciénaga de Oro ya cuenta con sede del SENA. Inicia el proyecto educativo para la región. Muy bien. Siguiente. En 2 días, la inteligencia de la Armada Nacional logró incautar 27 toneladas de polvo blanco. Emprendimientos que se les caen. En 2 rutas, una por el Pacífico, con participación de Panamá, Australia, Costa Rica y El Salvador, se logró incautar en varias embarcaciones 9 toneladas de polvo blanco. Y en otra operación cerca a las Islas Canarias, con ayuda de la Policía de Europa, se incautó 18 toneladas ya listicas, ya estaban allá en España. Islas Canarias es allá en España. Creo que hemos logrado una de las mayores incautaciones de la historia en solo 2 días y sin un solo muerto. Hay aproximadamente 20 capturados.
es un post de Gustavo Petro que ustedes no lo estaban viendo. En 2 días, 27 toneladas de polvo blanco y sin un muerto. Siguiente ñapita. 23 familias en Cúcuta de damnificados ya recibieron sus casitas que entregó Carlos Carrillo de la UNGRD para las familias víctimas de desastres naturales. Así que una gran noticia, tengo un video, este video que ha publicado la UNGRD. Que lo disfruten y que construyan muchos sueños aquí. Siga, por favor. Muy bien, gracias. Qué bonito todo. Bienvenida. Pero se le cortó la cinta. La familia Camargo Cárdenas. Feliz Navidad. Igualmente, después de tanto tristeza. Pero ya tienes. Qué buenas Antes de imágenes. Navidad logramos entregarles a estas familias las llaves de sus nuevos apartamentos. La espera se acabó. 66 familias damnificadas recibieron las llaves de sus nuevos apartamentos en el barrio 23 de enero en Cúcuta. Estoy muy feliz y le doy gracias a Dios primero que todo, al doctor Carlos Carrillo, al presidente. Hace 5 años, una avenida torrencial cambió sus vidas para siempre. Hoy, de manos del director de la UNGRD, se convirtieron en propietarios. El señor presidente me encomendó en esta dirección no solamente proteger la vida de los colombianos, sino también cuidar los recursos públicos y recuperar la confianza de todos ustedes en la UNGRD. Que ningún gobierno nos iba para ahora, sino hasta este gobierno, el del cambio, entonces que le agradecemos mucho. Una a una las familias recibieron las llaves. Así se ve el conjunto residencial Los Rosales en el sector El Rodeo. Muy contento con este apartamento, en realidad un buen regalo de Navidad. Mucha felicidad, tener otra vez una casita para mí y para mis hijos. Muy feliz porque siempre pasamos unos 5 años muy duros. Estas viviendas están dentro de un conjunto cerrado, son vivienda segura, digna, con 2 habitaciones, con 2 baños, con sala comedor. Así finaliza con éxito el reasentamiento. Fueron más de 8.600 millones de pesos, financiados en un 100% con recursos de la UNGRD, incluyendo vivienda, notaría y registro. Gestión que da confianza. Qué buenas noticias. Es un conjunto cerrado. Qué bien. Me gusta este tipo de noticias. Dice aquí Mabe Beltrán, ojalá esto sea noticia en Cúcuta, por 15 días al desayuno, al almuerzo y en la cena, que aún muchos cucuteños hablan miércoles de este gobierno y aún meten las manos por el uribismo. Lo dice Mabe Beltrán. Ustedes no lo están viendo, vean. Siguiente. Es oficial. Pumbí, Nariño. Lo vimos en el video anterior, inició la erradicación comunitaria de cultivos de uso ilícito. Gustavo Petro da el primer paso para que este territorio históricamente olvidado avance hacia la erradicación y sustitución de la coca, con el respaldo de un gobierno que decidió mirarlos, escucharlos y cumplirles. En Pumbí se abre el camino hacia un futuro con oportunidades, dignidad y paz. Tiene musiquita, no se las puedo poner, pero aquí vemos el video, las imágenes, vean. El propio Petro, véalo. Eso. La arranca con raíz, ¿no? Sí, mire. Duro. Eso. Ay, qué buena imagen, ¿ah? Véalo, echando pala ahí. Vea, qué buenas imágenes. En Pumbí, de eso hablamos en el video anterior. Nos llamó mucho la atención también que estaban representantes de los Estados Unidos, de España, de Austria, para que vean, y de ¿cuál era? De Bélgica, de Bélgica, para que se vea en el mundo y se conozca qué es lo que en realidad se está haciendo en nuestro país, no las idiotadas que dice el Colorado del Norte. Ahí vemos esas imágenes. Muy bien. Por Gustavo Petro, por el departamento de Nariño, por Pumbí.
y por supuesto por nuestro país. Esas imágenes me encantan. Siguiente, vámonos con Iván Cepeda. Iván Cepeda estuvo en Tierra Alta, lo supimos. Entonces vamos a escuchar, ya para terminar este video y terminar esta semana, pues vamos a escuchar a Iván Cepeda con un fragmento del discurso en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. Comenzar recordando los horrores del paramilitarismo y de la parapolítica en este departamento, que tuvieron como objetivo fundamental despojarlos de sus casas y cultivos para entregárselas a poderosos terratenientes, narcotraficantes, que usaron a los paramilitares como tropas de control territorial y del despojo de sus tierras. Luego de visitar este departamento al que quiero muchísimo, desde el año 2006, cuando vine por primera vez a la Universidad de Córdoba, muchos de los episodios que pude constatar y oír directamente de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de la violencia que se han cometido en estas tierras, los condensé en un relato que escribí con mi colega y amigo Jorge Rojas en un libro que se llama A las puertas de El Uberri. Allí contamos la historia del paramilitarismo en Córdoba y los crímenes de la clase política de este departamento, que ocurrieron por lo menos por 3 décadas a las puertas de la gran propiedad de quien fue el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. En ese libro nos preguntábamos con Jorge, como lo hace también todo el país, y especialmente las víctimas de los paramilitares, si el expresidente Uribe era solo un testigo mudo de esos crímenes, o si en su condición de poderoso hacendado y jefe político estaba directamente vinculado a esa toma paramilitar de esta región y de las tierras de los campesinos, los indígenas y las comunidades afrodescendientes. Nos preguntábamos lo siguiente: ¿qué hacía Uribe mientras se estaban perpetrando decenas de masacres en lugares próximos a su hacienda? ¿Qué hizo cuando los paramilitares se tomaron la Universidad de Córdoba y sometieron a los docentes y a todos los estudiantes a su voluntad y a su control criminal? ¿Cuál fue su reacción al enterarse que la familia Mancuso era dueña de numerosos negocios en Montería y que Salvatore Mancuso, quien era, como ustedes saben, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuando ya tenía esa condición, vivía en un lujoso barrio en el centro de la ciudad de Montería? ¿Cuál fue la reacción de Uribe cuando Mancuso, Salvatore Mancuso, celebró con bombos y platillos su boda con un fastuoso evento social? ¿Qué hizo el entonces presidente Uribe cuando le dedicaron un gigantesco monumento a los paramilitares en pleno centro de Montería? ¿Por qué permitió que quienes firmaron en 2001 el pacto de Ralito, con el que los políticos y los paramilitares pretendían refundar la patria? ¿Qué hizo por qué permitió que parte de esos políticos, gran parte de ellos, hicieran o conformaran su bancada parlamentaria en el Congreso en el año 2002? ¿Por qué permitió que se asesinaran decenas de líderes sociales sin tomar acciones concretas?
¿Cómo hizo crecer sus propiedades comprando tierras cuando era de conocimiento público que se estaba produciendo el desplazamiento forzado y el despojo de miles de campesinos? ¿Por qué sus hijos, Tomás y Jerónimo, visitaban a narcotraficantes como el señor Wilmer Pérez, alcalde de San Antero, sin que él, Uribe, se opusiera? O peor, ¿cómo era posible que políticos que estaban orgánicamente ligados a las AUC y el narcotráfico fueran sus socios y amigos personales? Las respuestas a esas preguntas, compañeras y compañeros, y a muchas otras que nos hemos hecho todos nosotros, se han ido conociendo y se han ido corroborando por hechos incontrovertibles. Uribe no solo no hizo nada para evitar el imperio paramilitar en Córdoba, sino que contribuyó enormemente para afianzar esa máquina de terror, violencia y crimen en este departamento. Bajo sus gobiernos promovió a decenas de funcionarios civiles y militares que eran paramilitares y al mismo tiempo actores legales. Apostó en una carrera hípica con Salvatore Mancuso y lo llevó de visita como un huésped distinguido, lo llevó a visitar la hacienda del Ubérrimo. Apoyó a los políticos que firmaron el pacto de Ralito y permitió que llegaran al Congreso como parte de su bancada parlamentaria. Su familia y él mismo alternaban con la familia Mancuso en el lujoso Club Social de Montería, y esas veladas circunstancias quedaron debidamente fotografiadas y documentadas en el Meridiano de Córdoba. Y mientras los campesinos sufrían las masacres, eran desplazados y despojados de sus tierras, él compraba las mejores tierras de la región. Esa es la verdad, compañeras y compañeros, simple y clara. Por lo tanto, que ahora Uribe, en época electoral con sus candidatas y candidatos, no nos venga a decir que representa a un político que favorece a los campesinos. En realidad, él aprovechó la destrucción del campesinado, no solo en Córdoba, sino en el país, para enriquecerse y acumular tierras. Esa es la verdad, compañeras y compañeros. Ahí al ladito del ubérrimo, esas palabras de nuestro candidato Iván Cepeda. Y cerramos nosotros este video el día de hoy, pues con cuentas. Las cuentas que nosotros hacemos, Gustavo Bolívar dijo en un video anterior, 5 millones de votos necesitamos para las listas del pacto, 5 millones de votos. Nosotros acá hemos dicho 10 millones, 9, 10 millones de votos. Pues Matador y Amaranta dicen 8.800.000 votos. Estamos cerca. ¿Quieren cambiar el Congreso? Necesitamos 8.800.000 amigos que voten por el pacto histórico el 8 de marzo. 8.800.000. Redondiémosle a 10 millones. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Y 14 millones para que necesitamos 14 millones de firmas para la constituyente. Entonces, escuchemos al gran Matador y a Amaranta Hank. A ver. Matador, ¿qué vamos a hacer en esta campaña? Bueno, en esta campaña vamos primero que todo a ganar. Toca. ¿Cuántos tenemos que ser? ¿55? Mire, 80 y no sé cuántos. Vamos a sacar 55 senadores, 86 representantes. ¿Cómo hacemos eso, muchachos? Tenemos que sacar 8 millones
800.000 votos y los vamos a sacar. Necesitamos 8.800.000 amigos del pacto histórico. Son muchos y hay que votar 3 veces pacto. Hay que votar pacto en la Cámara, en los territorios, hay que votar pacto en el Senado, hay que votar pacto obviamente en la presidencia porque vamos con Iván Cepeda. Con Iván Cepeda a ganar. Bueno chicos, vamos para adelante. Chao. 8.800.000 votos son las cuentas de Matador. Vamos por 10, mínimo, y más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digamos los 14 millones de votos en las firmas para la constituyente que se vean reflejados, ojalá. Esos 14 millones también en las votaciones para las listas del pacto, ¿no? Cámara, Senado y presidencia, obviamente, con Iván Cepeda. Ahí están las cuentas. El reto es grande, pero le vamos a hacer, lo vamos a lograr por nuestro país. Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde Bogotá. Miles y miles de bendiciones para todos. Nos vemos entonces en la próxima, aquí, en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia. Carajo. Nos vemos en la próxima. Chao. Some